Vamos a verificar. Saludos Alfonso. Shalom, Javier. Yo diría que ya estamos en línea, ¿no? Yo diría que ya se está dando la transmisión. Eh, Vamos a verificar por acá un segundo. Sí, yo diría que ya estamos en línea. Perfecto. Sí, muy bien. Bueno, muy bien. Vamos hoy a continuar con el estudio de la carta a la segunda carta a los tesalonicenses. Saludos a Denise, Neisa, Shalom. Saludos por allá a todos. Hoy vamos a empezar el capítulo 2. Es un capítulo que ya hemos explicado en una ocasión, pero ahora vamos a traer un poco más de detalles sobre lo que aquí se narra. Es una advertencia bastante clara que está vigente para hoy. Saludos a Bricia, Francisco, Magdalena, Luz Dari. Shalom a todos. Entonces, repito, ya hemos visto parte de lo que implica toda esta primera parte del capítulo, pero hoy vamos a dar otros detalles y sobre todo a compartir algo que ya he publicado en Facebook, voy a publicarlo aquí también en YouTube, y que tiene que ver con la traducción y el sentido de unos versos, sobre todo del 4 al 7, pero hoy vamos a hablar de ello, ¿no? Entonces, en el primer capítulo ya vimos definitivamente la consolación y el fortalecimiento que le da Pablo a los discípulos en la comunidad de Tesalónica, y habíamos visto precisamente una fuerte advertencia con relación al juicio de Dios, de lo que teníamos que estar nosotros tranquilos y al mismo tiempo, por otra parte, en qué teníamos que enfocarnos, en qué teníamos que estar más bien nosotros pendientes, y es un excelente preámbulo para lo que dice a continuación. Entonces, dice el versículo 1, capítulo 2, segunda de Tesalonicenses. Dice, erotomen. En griego este verbo lo han traducido rogamos. Vamos a leer un poco acá la versión convencional en castellano. Suelen traducir, pero con respecto a la venida de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach y nuestra reunión con Él, os rogamos, hermanos. En griego empieza al revés, empieza con el verbo, y no es rogar. Este verbo es el mismo verbo que alguna vez estudiamos en Juan, que tenía que ver con disponer. Estamos dándole prácticamente una disposición, una orden, por decirlo de esta manera, ¿no? Les damos una disposición a ustedes, hermanos, sobre la parusía. La palabra que sale ahí es parusía, que más que venida en sí significa la presencia o la aparición, la presencia misma. O sea, que está implícita la venida, claro está, pero ojo que está hablando de la presencia. Porque ya saben, hay algunos grupos, algunas corrientes dentro de la cristiandad que hablan de que la venida de Yehoshua, la segunda venida, será como invisible, y será algo que no se va a manifestar tangiblemente en este mundo, etcétera. Pues yo quiero que tengamos presente que la palabra parusía tiene que ver con presencia, pero con presencia física, con un evento, una manifestación. Dice, acerca o sobre la parusía del Señor nuestro, Yehoshua HaMashiach, y nuestra, ahí ponen reunión, la palabra en griego curiosamente es episinagogis, episinagogis. Epi normalmente significa sobre y sinagogi es sinagogi en griego, ¿no? Que hemos dicho que significa asamblea. Que lamentablemente lo que ha pasado es que la palabra sinagogi se hizo sinagoga y se ha adquirido el matiz de templo judío, y eso no es correcto. La palabra sinagogi básicamente la asamblea, la reunión, kahal. Entonces está diciendo aquí, y nuestro episinagogi con él, a su lado, epapto. Es muy interesante esto porque me hace recordar aquel pasaje de que él mismo está hablando, ¿no? En aquel día les dirá, siéntense aquí a la derecha, y luego a los de la izquierda váyanse por allá. Entonces está hablando de esta reunión, de este kahal con él y junto a él. Dice, entonces les damos las siguientes disposiciones sobre ese tema. ¿Cuál es?
Dice acerca de que no será en breve, dice así, no es en breve que venga entonces alguien a decirles a ustedes que con brevedad ustedes se dejen mover de la mente, noos. Ahí sale la palabra noos, que ya lo he dicho también en otra ocasión, es equivalente también de ruach, de mente como ruach como mente o pensamiento, aquello que te lleva, ¿no? Lo que es motor. Dice, para que no en breve, o sea, que con suma brevedad, los perturben a ustedes, los muevan a ustedes del pensamiento de la mente, para que no venga alguien a ustedes a conturbarlos, a tratar de perturbarles. Dice, con, o bien sea por un ruach, fíjense ustedes, ¿no? Estamos hablando de rujots. Por eso quiero que veamos el juego de palabras que usa Pablo aquí. Está diciendo para que, para que nadie con facilidad los mueva del ruach y no sea que por medio del ruach alguien los venga a ustedes a conturbar o a perturbar, ni tampoco por medio de palabra. Entonces vamos a ir anotando esos elementos aquí, porque es muy importante. Ni ruach, vamos a ver de esta manera, ni ruach, ni palabra, ¿ok? ¿Qué más dice aquí? Ni epístola, dice como si fuera por medio de nosotros, Hoshoti en stekin hehemeratukirio, con relación a que ya ocurrió el día del Señor. Ahí el verbo que he traducido como ocurrió es el verbo en stekin, que literalmente significa levantarse. Esto es un hebraísmo. En hebreo se usa el verbo kam, que es levantarse, en el sentido de estar vigente. Estar vigente, ha sido una realidad, etcétera, etcétera. Se usa mucho este verbo kam, ¿vale? Entonces, prestemos atención a estos tres elementos, ni por ruach, ni por palabra, ni por epístola. ¿Eso qué significa? Pues que van a venir evidentemente vientos, iniciativas, algún tipo de corriente, así como viene el viento, ¿no? Van a venir también literalmente discursos, palabras, y este logos del que estamos hablando aquí también tiene que ver con el aportar nueva supuesta literatura, nuevos libros, cosas que de repente hasta ahora por curiosidad no habían aparecido y de repente van a empezar a salir libros, van a empezar a salir algunos documentos, etcétera. Y claro, con todo ese objetivo lo que te está queriendo decir es que ya ocurrió. Vamos a detenernos aquí porque el punto principal de estos dos primeros versículos, repito, era la idea de que ya había ocurrido. Y eso tiene relación con lo que también explicaba hace poco, que no podemos nosotros pasar por alto de que para nosotros la venida de nuestro Señor se va a traducir directamente, ineludiblemente, en transformación de los que estamos vivos o los que estemos vivos en un cuerpo incorruptible y la resurrección de los muertos. Y luego ya todo lo demás que se pueda recordar y decir de lo que está profetizado, la transformación de la tierra, todo, ¿no? El advenimiento con todos sus santos ángeles, que lo vimos la vez pasada, el capítulo 1. Estos eventos, repito, no se pueden soslayar, no se pueden ensombrecer, no se pueden empañar. Para nosotros será la única forma de saber que el día del Señor ya ocurrió. Entonces, estamos hablando del siglo primero y ya se pueden llegar a imaginar el nivel de creatividad, el nivel de persuasión, de argumentación. Repito, que esto no es una cosa tan, una payasada. Tenía que ser una cuestión muy convincente
para que ya algunos estuvieran empezando de pronto a decir, bueno, sí, de pronto la resurrección es espiritual. Hace poco me sorprendió que llegué a escuchar algo así. A mí me sorprende que dentro del ecosistema de Raíces Hebreas el tema de la Jerusalén celestial parece que no es tan literal y parece que le dan tres vueltas y terminan diciendo que de pronto somos nosotros la Jerusalén y que ya ocurrió, que ya está aquí. Cuidado con esto, ¿eh? Les digo que el nivel de argumentación, el nivel de intencionalidad no es cualquier cosa. Y esto se va a poner muy complicado de aquí en adelante, porque repito, no podemos perder de vista que este ruaj, esta palabra y esta epístola tiene como objetivo decir ya ocurrió, ya fue, ya vino. Claro, te van a llegar a decir básicamente como que bueno, lo demás es muy fantasioso, todo lo demás parece demasiado rebuscado, todo lo demás parece que de pronto hasta los discípulos estaban fascinados y se les fue un poco la imaginación, porque ya se han atrevido a decir eso. Voy a decirlo de nuevo. Autores de diversa índole, de diverso pelambre, han llegado a decir, tan diferentes entre ellos, que fue que a los discípulos se les fue un poco la nostalgia, el romanticismo, y fueron ellos los que deificaron a Yehoshua, pero que él nunca dijo que fuera Dios, ni dio pruebas de eso, ni nada, sino que esa deificación fue el producto de una mente de unos pobres pescadores galileos que se les fue un poco la olla, que se les fue un poco la imaginación. Ojo el nivel de atrevimiento. Y lo está diciendo gente que aparentemente, bueno, no sé si aparentemente es la palabra, que presume títulos, quiero decir, aparenta títulos, los presume, quiero decir, ¿no? Y son muy famosos, muy conocidos, y se presentan como y los presentan, ellos mismos se presentan, pero otros también los presentan como los mayores expertos en Nuevo Testamento, como los mayores expertos sobre el Yehoshua judío, etcétera, etcétera. Y no quiero dar nombres aquí para no ir más allá, ¿no? Pero yo creo que ya a esta altura ustedes saben de quiénes hablo. Entonces, lo sorprendente es que siendo tan diferentes, en estos puntos se ponen de acuerdo. Todos están de acuerdo entonces en que recibir a Yehoshua como Señor y Dios, eso es de, vamos, fantasioso, infantil, etcétera, etcétera. Pues quiero decirles que si se ha llegado a ese punto y más, bueno, más de uno no, más de una organización, porque ya estamos hablando ya de grupos grandes, más de una red del mundo mesiánico ha accedido a aceptar ese postulado sobre algo tan importante que es la deidad de nuestro Señor, pues ya lo demás es pan comido. Ya empapelar, darle tres vueltas y mandar a la caneca el retorno de nuestro Señor, tal como lo dice el Evangelio, es cuestión de niños. ¿Me explico? Es cuestión de niños. Así que no estamos hablando de cosas demasiado difíciles. Estamos hablando de que ya lo más difícil lo han logrado. Ojo con esto, que la cosa va más avanzada de lo que cualquiera se puede imaginar. A cualquiera de nosotros les resultará extraño, ¿no? Que digan, pero ¿quién se va a convencer de que ya ocurrió el día del Señor? Sí, sí. Si ya se han convencido de que no es Dios, ya lo demás, repito, es juego de niños. Cuidado que esto está muy avanzado ya. Entonces, luego dice el verso 3. Dice, que nadie a ustedes les haga sentir fuera de una manera distinta, de ninguna manera. Nadie de ninguna manera se está refiriendo a esto, ni por ruaj, ni por palabra, ni por epístola. Y aquí voy a volver a insistir en algo. Fíjense que Simón el mago, ¿se acuerdan? Simón el mago decía con sus artes mágicas, este es el poder de Dios. Aquí cuando hablamos de ruaj, repito, también estamos hablando de poder. Aquí la cosa se complica. Acuérdense que somos susceptibles
aunque no nos parezca, somos susceptibles a que vemos una manifestación sobrenatural y todavía parecemos primitivos rindiéndonos enseguida ante lo que estamos viendo. Entonces imagínate que venga alguien, como yo lo he dicho muchas veces, un judío, alguien muy importante haciendo un par de malabares, haciendo un par de cositas sobrenaturales y te diga este es el gran poder de Dios y ya te convence de que él tiene la razón, sin mucha profundización ni nada, y luego esa manifestación de Ruach tiene como objetivo llegar a decirte, mira, déjate de tonterías, déjate de infantilidad, esto ya pasó, esto no es como lo andan diciendo, eso es Roma, eso es pensamiento griego, eso es otra cosa, y lo correcto es esto. Pues ya tenemos Ruach, palabra y epístola. Ojo con este último tema también de epístola, porque se empieza diciendo normalmente que tal vez ni siquiera Juan o Pablo escribieron las cartas que se les reconoce. Entonces, cuando logran eso, que repito es impresionante, cuando logran instalar esa idea de que tal vez estas epístolas no las escribió ni Pablo, ni Juan, ni Pedro, etcétera, entonces luego te hablan de comunidad, de que fue una comunidad la que escribió, y luego te dirán, ¿sabes qué? Es que hay otras cartas por allí, también paulinas, de las comunidades paulinas, de las comunidades juaninas, y esas cartas simplemente las sacó el Vaticano, las sacó el catolicismo porque no les convenía, etcétera. Ojo la parla, ojo el discurso, ojo la labia. Y luego te dirá, mira, aquí hay otra carta, y en esta otra carta dice otra cosa. Y así, con total facilidad, te pueden introducir un final distinto y una perspectiva distinta de lo que es el día del Señor. Y hoy hablaba precisamente con un hermano y precisamente recordaba que el objetivo de la serpiente al principio fue, la serpiente me hizo olvidar, ¿se acuerdan? Que eso fue lo que dijo Jabá, ¿no? La serpiente me hizo olvidar. ¿Cómo es eso posible? Uno de los métodos que más se está poniendo hoy en día en marcha para hacer olvidar lo que es realmente importante es el exceso y el bombardeo continuo de información. Ustedes no se han percatado, yo a veces lo pienso. Yo a duras penas, por ejemplo, logro sacar dos vídeos a la semana de estudio. Uno los viernes, otro los sábados, ¿no? Los Shabbat, ¿no? Porque claro, hay que estudiar, porque hay que preparar cosas. A mí me sorprende que hay una lluvia de canales que sacan, no sé, como me da la impresión que sacan como 5 vídeos a la semana. Cortitos a veces, de unos tantos, pero te mantienen ahí bombardeado, bombardeado, y siempre... ¿Y qué pasa? Que ese exceso de información y esa instantaneidad y lo fácil y lo sencillo, que no tienes ni que pensar, que aparentemente es muy claro y evidente, lo que está haciendo es que, repito, lo más importante, a donde hay que enfocarse, que es lo que ha dicho el capítulo 1 de esta carta, vaya quedando cada vez más atrás, cada vez más atrás, cada vez más atrás, y eso está pasando. Lo hemos dicho durante los estudios de esta carta y de la primera carta, que el Evangelio prácticamente ya ha caído en desuso. ¿Por qué? Porque claro, es que tiene 100.000 canales hablando de la parashá, pero vamos, de todos los ángulos, de todas las maneras, de todos los estilos. Y resulta que el Evangelio no se estudia. No se estudia, porque parece que se desarrolló una competencia a ver quién sabe más Torá, quién sabe más judaísmo, quién sabe más leyendas, literatura, Talmud, etcétera. Y resulta que el Evangelio ha quedado como, bueno, eso es ahí un conjunto de carticas que no tienen relevancia. Hay gente que ha llegado a decir que estas cartas son como de rango inferior con respecto a la Torá. Permítame recordarle, Javerim, que eso no puede ser así. Estas cartas son la revelación de la Torá, la más alta revelación de todos los propósitos, pensamientos de Dios,
para con todos nosotros, lo que nos es necesario, básico y primario entender. ¿Para qué querríamos nosotros concentrarnos en grandes cosas, como bien diría Yehoshua a Nicodemo, si no entiendes ni siquiera las terrenales? ¿Qué vas a entender las celestiales? Entonces yo veo cada vez más, ¿no?, la gente sumergiéndose en profundidades de la literatura judía y tal, y el evangelio, pues nada, desconocido, totalmente. Entonces se está produciendo el efecto de inmersión, el efecto de olvido, el efecto de no tengo tiempo para esto. Mira qué fascinante la gimatria, qué fascinante esta palabrita en hebreo, qué fascinante este dato del Talmud. Y ahora ni qué decir, por ejemplo, con lo que ha pasado y está pasando allí en Medio Oriente o en Oriente Próximo. Esta terrible situación que se está dando allí es que ahora estás inundado por todas partes. Mira, es tan fuerte esto que ya nadie se acuerda que hay una guerra en Ucrania. Desapareció casi por completo de los medios de comunicación. Desapareció la tragedia de Libia, los terremotos de Marruecos, ya casi nadie se enteró del terrible terremoto en Afganistán. Parece que ahora ya no ocurre otra cosa en el planeta sino el conflicto que está allí en Oriente Próximo. Entonces, eso es un ejemplo práctico, clarísimo, de cómo sí se puede perder el foco de la visión panorámica y llevarte a estar metido solo en un tema. Ahora todo el mundo se volvió erudito en historia y en geografía, y ahora todo el mundo se la pasa defendiendo cosas que ni siquiera ha estudiado. Simplemente se nota que han copiado y pegado, han republicado lo que dijo otro, etcétera, y ya está. Y ahí se va la discusión, y ahí se va el tiempo, y se está perdiendo el enfoque. El enfoque está clarísimo. Nosotros tenemos que tener la mirada puesta en Él, en la revelación de su palabra, en la manifestación del Evangelio, y nunca perder de vista, repito, nunca, ningún poder, ninguna palabra o discurso, ninguna epístola te puede hacer olvidar a ti de que tiene que darse resurrección y transformación de los resurrección para vida eterna, ¿no? Resurrección para vida eterna y transformación de los vivos. Transformación de los vivos. Y que cuando Él venga, evidentemente tendrá que mostrar las señales de su sacrificio. ¿Me explico? Es así. Entonces, tanta información, tanta lluvia, hay que hacer un paro y decir, espérate un segundo, lo mío es esto. No me interesa, por eso he insistido muchísimo que el estudio de la Torá se haga sin el afán de estar cada Shabbat ya siguiendo la siguiente para allá, es que no tienes tiempo de digerirlo. No te da tiempo. Entonces, ¿qué pasa? Que en las sinagogas les va bastante bien hacerlo así. ¿Sabes por qué? Porque la gente ni siquiera entiende lo que leen, ni siquiera profundizan. Leen, da un pequeño discurso y venga, para la casa. Si quieres aprender, pues tienes que ir a la yeshiva. Entonces nosotros tenemos que ser conscientes de que estamos en una condición distinta y que tenemos objetivos distintos. No es nada más reunirlos y leer, ya leímos la parasha, ya la estudiamos. No, hay que removerla y otra vez removerla y confrontarnos y darnos cuenta dónde estamos posicionados, en qué estamos en nuestra vida práctica, ¿no? Cómo se ha hecho manifiesta esa palabra, cómo nos ha transformado, y no perder de vista, repito, la venida y la aparición y presencia física de nuestro Señor Yehoshua HaMashiach. Y se nos quiere entretener con asuntos como si fuera nuevo, exactamente, sí. Y sí, detallitos así, y luego no se lee el Evangelio, ¿no? Entonces, dice el verso 3, que nadie a ustedes les haga sobresentir, exaltarse o sentir de otra manera, de ningún modo. Dice, porque no, eh, dice literalmente, si yo traduzco, dice, Jotigia me elti, hi apostasía proton. Dice, porque no vendrá sin que venga primero la apostasía. Ojo, no vendrá
dice literalmente, porque a menos que venga primero la apostasía, se puede traducir. He a mí, a menos que, porque a menos que venga primero la apostasía y se revele apocalipti, ojo la palabra apocalipti o antropus tesanomías, porque a menos que venga primero la apostasía y se revele. Entonces quiero anotar estas dos palabras que van a ser muy importantes en el desarrollo de lo que viene. Ojo, dos palabras, apostasía y revelación del hombre de anomía. Revelación del hombre de anomía. A ver, esto ya lo expliqué, pero ahora voy a enfatizarlo de nuevo porque creo que es muy importante. Permítame, voy a bajar un poco más la cámara, tal vez, para que se vea mejor el tablero, ¿no? Ahí. Ojo con esto, hay dos elementos que van a darse y deben darse primero, la apostasía y la revelación del hombre de anomía. Entonces, hagamos de cuenta que esto es la calzada, este es el pavimento, este es el camino, la senda, para que se manifieste este otro resultado de aquí. ¿Ok? Esta es la calzada, el camino, la senda, que va a prepararse para esto. Es bastante similar, si se dan cuenta, a lo que fue el papel de Yohanan, de Juan, ¿no? El inmersor. Prepara el camino del Señor. Entonces el mensaje de Juan fue un mensaje de arrepentimiento, de que la gente volviese otra vez a la Torá, etcétera, etcétera, y mostrarles la necesidad de reconocer que eran pecadores, que estaban mal y necesitaban un Salvador. ¿Qué es lo que andan diciendo los canales antimesiánicos, los canales anti-evangelio? Que tú no tienes necesidad de salvación. Así lo dicen abiertamente. Y lo dicen, nosotros los judíos no necesitamos salvación. ¿De qué? No sé cuántos. Bueno, pues si se andan escuchando demasiado judaísmo, entonces esos pensamientos se van a meter en tu cabeza y vas a terminar concluyendo de que, bueno, no necesitas salvación, porque ahora ya eres pueblo, ya eres hijo de Abraham, etcétera, por medio de la conversión, y básicamente la necesidad de la redención también se va a ir difuminando poco a poco. Entonces la apostasía va a cumplir ese objetivo de preparar el camino para que se manifieste el hombre de anomía. Explicaba en aquella ocasión, cuando toqué este tema, que la anomía, sí, literalmente hemos aprendido y todos sabemos que es aven en hebreo, y que aven era la inaplicación de la Torá, ¿vale? Eso me acuerdo que lo expliqué. Pero también luego, bueno, poniéndole mucha atención al trasfondo de todo esto, fíjense que hoy diríamos que aparentemente está ocurriendo todo lo contrario. ¿Se acuerdan que lo dije, no? Que hoy en día pues parece que todo el mundo está volviendo a la Torá. Sería lo raro que hoy apareciera alguien que enseña a no guardar la Torá. Pero es que ahí está el detalle. Y alcancé a decir que la anomía tenía dos etapas, me acuerdo perfectamente. La primera etapa fue hacer olvidar la Torá, ¿vale? Y echarla en el olvido y que nadie la practicara. Pero la siguiente etapa consistía justamente en hacer olvidar el Evangelio. Entonces, resultado final, ni Torá ni Evangelio. Pues ahora está pasando eso. ¿Qué pasa? Que la Torá sin la revelación del Evangelio, bien dice la Escritura, es que es letra muerta. Y me refiero a que cuando digo Evangelio estoy hablando implícitamente del poder de Ruach HaKodesh. Y que Ruach HaKodesh solo se debe reconocer si hay confesión del nombre de Yehoshua HaMashiach. Y a este como Señor y Dios además. ¿Vale? Por eso es que he estado haciendo mucho el pulso durante muchísimo tiempo porque lo veo venir y lo insisto y lo digo, pero bueno, yo cumpliré con advertirlo. Pero en la medida en que el tema de la deidad del Mesías vaya
siendo socavado, entonces se van a crear las condiciones necesarias para que tú termines aceptando que Ruach HaKodesh no depende de Yehoshua HaMashiach y que luego aparezca cualquiera diciendo que tiene Ruach HaKodesh y te lleve a pensar de otro modo distinto. Y eso es lo que está diciendo Pablo aquí, no de ninguna manera, ni por Ruach, ni por palabra, ni por epístola como si fuera nuestra, no se deje mover de ninguna manera. Esto me recuerda a la severidad con la que le escribió a los Gálatas. Ni siquiera si yo mismo vengo a ustedes con otro evangelio o un paraevangelio, ni a mí me reciban. Mira cómo era de severo el asunto. Pues aquí es igual. Aquí está pasando lo mismo. Entonces está diciendo, ojo, no puede ser verdad que ya ocurrió el día del Señor porque antes se está manifestando ya la apostasía y lo que va a parir la apostasía es la revelación del Ish Aden, del hombre de no Torah y no Evangelio. Ojo con esto. Entonces, ya estaba en marcha, y eso es lo que va a decir a continuación, ya estaba en marcha esa revelación máxima de la anomía, que si lo vemos en el contexto, en este momento histórico, la anomía era ir en contra del Evangelio, no era ir en contra de la Torah. En el siglo I era bastante fácil que todo el mundo guardara la Torah. Pues eso está pasando hoy. Hoy cada vez más, insisto, está siendo muy fácil, se está poniendo muy abierto, sospechosamente abierto, el judaísmo a ofrecer cursos de Torah, cursos de Kabbalah, cursos de hebreo, cursos de todo ahí. O sea, hay una apertura, pero a amplias, me explico, de par en par se dice, una apertura de par en par a ofrecerte supuestamente, bueno, todos los tesoros que hasta ahora habían estado escondidos. Y claro, hay quien pesca en río revuelto y solo le interesa la parte económica, claro está. Pero resulta que hay otros que sí saben a lo que van y saben lo que quieren lograr y eso se llama apostasía. La palabra apostasía, acuérdense, tiene que ver directamente con abandonar el lugar donde estabas. Apostasis. Apo es desde, stasis, el lugar donde estás. Apostasis, es decir, alejarte del lugar donde se supone que debías de estar. Eso es apostasía. Y ya lo he dicho, primer punto, moverte del lugar con respecto de si ya fue el día de Hashem. Entonces, la apostasis va a buscar quitarte de la mente el que sigas pensando en resurrección y en transformación, en vida eterna y todo lo demás. Te va a dar las vueltas que sean necesarias, como esos que hackean las cajas de seguridad, ¿no? Las cajas fuertes, que van dando y van dando hasta que van encontrando dónde está la cuestión. Menos mal que Él ha prometido guardarnos a nosotros y no dejarnos convencer. Pero sí alcanzó a decir que si fuera posible, ese ruaj engañoso sería capaz de engañar hasta los escogidos, si no fuese porque Él nos guarda. Y eso es lo que estamos insistiendo constantemente. No se dejen mover. Dice, porque no vendrá, no se va a manifestar Yehoshua así, como si nada, ni mucho menos se puede decir que ya está, cuando es evidente que hay apostasía. Pero la apostasía no se queda quieta. La apostasía va a dar como resultado la revelación, el apocalipsis, ojo, de un hombre de anomía. Aquí me voy a detener. Les voy a decir una cosa que me ha dejado pensativo justo hoy. Curiosamente, hay un canal por allí, que no voy a mencionar, de origen judaico, rabínico, y una semana antes de todo el inicio de esta guerra, de estas masacres y todo este lío que hay ahora mismo, muy curiosamente ese personaje que es un joven, es un muchacho que se presenta como rabino, llegó a decir, un judío lo admite, existe el Mashiach ben Yosef.
Ojo. ¿Se acuerdan que yo, no sé, desde hace ya, yo creo que, no sé, 5 años más, desde hace mucho tiempo, he estado gritando, insistiendo, por favor, no admitan esa teología? Es que ni se les ocurra aceptar de ninguna forma que Yehoshua es el Mashiach ben Yosef. ¿Ha sido claro o no ha sido claro? ¿Vale? Se los pregunto de verdad. Ustedes me han estado escuchando desde hace muchísimo tiempo y son testigos, y hoy dejo testimonio, que desde hace más de 5 años, tal vez más, repito, he estado hablando de ese tema. Cuidado con el Mashiach ben Yosef. Entonces, el joven rabino, que se presenta como joven rabino, me explico, sale diciendo que sí, lo admite finalmente, como si no lo supiera nadie, ¿no? Admite que hay un Mashiach ben Yosef y dice entre líneas, y eso es lo que me ha perturbado hoy, o sea, digamos, me ha puesto a pensar, que ese muchacho, joven rabino, dice que el Mashiach ben Yosef va a venir a causar guerra y caos para que en medio de la destrucción aparezca el Mashiach ben David y lo componga todo. Ustedes entienden lo que estoy queriendo decir, ¿no? Una semana antes de empezar todo este lío. Casualmente el lío está iniciado en una fiesta bíblica, en un contexto bíblico, un golpe muy estratégico, todo lo que quieras, una falla absolutamente inexplicable, un abandono absolutamente inexplicable, todo es inexplicable. Y se ha armado un lío gigantesco, se los digo, un lío muy, pero que muy grande. No me sorprende, no me sorprende que en medio de todo este caos, si ustedes escuchan todas las explicaciones rabínicas sobre el Mashiach ben Yosef, les dirán que es un Mashiach jefe militar. Ojo con esto, un Mashiach jefe militar que va a liderar una guerra, que va a estar supuestamente en la guerra de Gog y Magog, que ese Mashiach ben Yosef va a morir en la guerra, y luego entonces va a aparecer el Mashiach ben David. Espero que lo estén entendiendo, ¿no? Dígame si no se entiende lo que quiero decir, por favor, porque esto es muy importante. Entonces he notado que hay ya un preaviso, hay ya una preparación para llegar inclusive a aceptar las guerras, y en particular esta guerra, para que se manifieste un líder militar que salve, entre comillas, al pueblo judío, aunque termine siendo un mártir, aunque lo maten al final. Y ya más de uno ha llegado a preguntarse inclusive que si esta es la guerra de Gog y Magog. Y no es casualidad que ya hemos estudiado el tema y les he dicho cómo es que va el asunto, según el Evangelio, según la Escritura. No es mi opinión, se los digo de verdad. No me interesa a mí defender cosas que, que no vayan de acuerdo con el Evangelio, ¿sabes? Entonces, se da el anuncio, se da la guerra. No me sorprende que la siguiente noticia es que entonces la cúpula del judaísmo o de alguna otra forma proclamen a alguien Mashiach ben Yosef, como efectivamente lo hicieron en el siglo segundo con Bar Kokhba. Rabbi Akiva, en un momento, una movida muy estratégica, dijo que Bar Kokhba era el Mashiach. ¿Y sabes qué significó eso? Que todos los que no se unieron y apoyaron a Bar Kokhba, entre esos mayoritariamente los que habían creído en Yehoshua, fueron perseguidos, fueron de alguna manera hostigados y presionados inclusive a ir a respaldar a Bar Kokhba. ¿Ok? Mira cómo está calcado, está muy calcado. Se arma la grande, como se dice popularmente, se puede armar el estropicio más gigante, caerse mezquitas como por casualidad, darse cosas, etcétera. Y entonces cuando se dé la gran guerra, muera ese supuesto Mashiach ben Yosef de que ellos se les dé por proclamar,
entonces ahí quedará todo preparadísimo para que ellos digan, ahora este es el Ben David. Y es ahí donde viene el tema de la deidad y de todo lo demás. ¿Por qué? Porque el judaísmo sigue insistiendo que el Mashiach Ben David es un ser humano de carne y hueso, descendiente literal, biológico, genético de David. Claro, ahí te das cuenta por qué insisten tanto en eso. ¿Me explico? ¿Por qué? Porque entonces Mashiach, nuestro Señor y Dios que se ha revelado, efectivamente no tiene que ver genéticamente con la descendencia de David. Él mismo lo dijo. ¿Por qué insisten tanto los escribas en que el Mashiach tiene que ser hijo de David si David le llamaba mi Señor? Pero ¿sabes qué pasa? Que ya la gente, como no lee el Evangelio, todavía quedan en la debilidad mental de decir, ah, es verdad, entonces si no es hijo de David, entonces no es el Mesías. Por favor, despierta, vuelve a leer el Evangelio, que no te cuelen a un Mashiach biológico, genético, de la descendencia de David, que no tiene que ver. Acuérdense que he explicado insistentemente el concepto de hijo y que no tiene que ver con descendencia biológica. No todo el que desciende de Abraham es hijo, pero es que yo no sé de qué otra manera lo tengo que decir. Ya no me da, si no se escucha, si no se entiende tal cual como dice el Evangelio, no puedo decir más, no me lo puedo ingeniar. Más claro no se puede decir. Lo dije en uno de estos estudios, si hay la necesidad de explicarte el Evangelio y tratar de convencerte de que el Evangelio sí es palabra de Dios, estamos fatal, muy mal. Entonces, si ya el Evangelio está diciendo que el Mashiach, nuestro Señor, no tiene por qué cumplir, entre comillas, ¿no? ese requisito genético, pues, ¿qué está haciendo la apostasía? Insistiendo y haciendo lluvias de vídeos y lluvias de publicaciones de que sí tiene que ser hijo de David literal. Literal, genético, biológico. Vamos, ¿vale? Entonces, cuando el lío grande se arme, cuando ya el Mashiach ben Yosef haya hecho su aparición y muera, estoy hablando de relato rabínico, ojo, no nos perdamos. Entonces ellos proclamarán a su Mashiach ben David, que veto a saber de dónde se lo sacarán, y ahí se va a dar esto, Ruach, palabra o epístola. Ojo, Ruach, palabra o epístola, para poder justificar a ese usurpador Mashiach ben David. Ojo que esto es muy, pero muy serio. Entonces, ese supuesto Mashiach ben David, descendiente literal de David, es el equivalente aquí del Ish Aben. Porque el objetivo será finalmente borrar el Evangelio. Acuérdese que la apostasía en este momento histórico de los creyentes de esta carta era abandonar la fidelidad, la sincera fidelidad a Yehoshua. Eso lo dijo Pablo en la segunda carta a los Corintios. Temo que la serpiente, así como hizo olvidar a Eva, los haga a ustedes olvidar de la sincera fidelidad a Yehoshua HaMashiach. ¿Me explico? Les haga olvidar de la sincera fidelidad a Yehoshua HaMashiach. ¿Por qué Mateo empieza